Hola chicos, bienvenidos a este video. Este video está enfocado en lo que es mindfulness o lo que también es denominado atención plena, pero enfocada sobre todo al manejo de nuestras emociones. Mindfulness es una práctica o una terapia que podemos utilizar la mayoría de las personas y está aconsejada para aquellos que tenemos también algunos problemas psicológicos, que queremos cambiar algunos aspectos de nuestra vida. Es una práctica bastante recomendada y bueno, vamos a empezar este video explicando un poco para aquellos que no conozcan mucho de atención plena o que no conozcan mucho de mindfulness, qué es lo que es el mindfulness y sobre todo cómo nos puede ayudar para nuestro manejo de las emociones. Mindfulness es una práctica sobre todo en la cual nosotros nos enfocamos en el momento presente, pero sobre todo vamos a enfocarnos en el momento presente a través de mantener la atención o de tratar de sostener una atención plena en el momento presente. Cuando nosotros estamos en el día a día regularmente somos inconscientes, somos unas personas que estamos más enfocadas en nuestro pensamiento y no estamos enfocados en el momento presente. Estamos realizando alguna actividad, estamos haciendo algunas cosas, pero regularmente nuestra mente es la que está trabajando por nosotros. Y esto es lo que el mindfulness trata de llevar a una conciencia plena el momento presente, a disfrutar lo que está aconteciendo en este preciso momento sin hacer juicios de valor, sin hacer juicios de que si este momento es bueno, es malo, si tendríamos que cambiarlo o alguna situación. Realmente la mayoría de las veces en el presente no hay ningún problema, estamos felices, pero nuestra mente es la que siempre está cargando o repitiendo los problemas. Entonces, por medio de la práctica de mindfulness podemos ayudarnos a controlar nuestras emociones, también a controlar nuestros pensamientos, y esto se ha demostrado, por ejemplo, en lo que es psicología. En psicología, el mindfulness es un modelo de atención psicológico cada día más aceptado, porque de hecho ya se han hecho muchos estudios que mindfulness ayuda en lo que son las terapias o lo que son en las intervenciones psicológicas, pero sobre todo para los síntomas de lo que son dolor, ansiedad, algunos problemas de depresión, también en algunos problemas o situaciones que hay compulsividad, trastornos compulsivos también nos puede ayudar. Y también se ha demostrado que la mayoría de los problemas psicológicos o patológicos se, que hay en cuestiones psicológicas eh, están muy relacionados con nuestras emociones y sobre todo con la desregulación emocional, porque no tenemos buenos hábitos, no tenemos buenas creencias, no se nos ha enseñado de diferentes maneras, sobre todo que nos tenemos que sentir mal, se nos ha enseñado que somos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, se ha demostrado que precisamente tratando de regular las emociones es que podemos combatir algunas de las enfermedades psicológicas más comunes, como lo veíamos, como lo que es, por ejemplo, el dolor, como lo es también algunas enfermedades, por ejemplo, trastorno bipolar o también depresión. Y también se ha demostrado que, por ejemplo, hay algunas personas que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad, digamos que tienen cáncer, y de hecho se hicieron algunos estudios en los cuales se demuestra que las personas que tienen cáncer, muy probablemente estas personas, muchas veces lo que se genera cuando uno tiene una enfermedad, sobre todo son muchos miedos, creencias irracionales y también muchos pensamientos repetitivos. Constantemente se están repitiendo y repitiendo pensamientos, y se demostró, por ejemplo, en personas que tienen cáncer, que estas personas, cuando se les diagnostica, se les dice que tienen cáncer, entonces estas personas lo que hacen son generar muchísimos pensamientos de miedo y de proyecciones en el futuro. Entonces empiezan a decir, ahorita tengo a lo mejor un tumor, tengo cáncer y ese tumor es canceroso. Entonces empiezan a generar un miedo irracional a poder generar más tumores. Entonces esto no es algo real, esto es
generado o producido por nuestros propios pensamientos o por nuestra propia mente. Entonces, nuestra mente nos lleva a todos esos escenarios futuros que pudieran suceder y nos quitan lo que es la felicidad en el momento presente, porque pensamos no, todo lo que puede pasar a futuro y ni siquiera estamos en el futuro. Puede ser que no generemos ni siquiera ningún tumor más, puede ser que nos curemos, puede ser que no pase nada a futuro, pero nosotros ya nos estamos adelantando por medio de la mente, nos está llevando a un momento posterior en el que va a producirse un sufrimiento o alguna infelicidad. Y la realidad es que esto no lo podemos permitir, porque la mayoría de nuestros problemas y de nuestros sentimientos, emociones, están determinadas por el miedo, pero un miedo producido por la mente. Entonces, por eso es que la práctica de mindfulness es tan necesaria y nos puede ayudar tanto, porque nos tiene que ayudar, o su objetivo es ayudarnos a detener esos pensamientos irracionales que nos hacen sacarnos del presente, que nos llevan al pasado o al futuro y nos provocan sufrimiento. Y esto, de hecho, o sea, se logra de una manera muy sencilla, que es tratándonos de instalar en el momento presente. Regularmente en esta práctica, lo que tenemos que hacer es sobre todo concentrarnos en nuestra respiración, en tranquilizarnos. Regularmente la mayoría de las veces se nos recomienda estar tranquilos, respirar. Y entonces algo que yo, por ejemplo, tengo pues el testimonio que a mí esta práctica me ha ayudado, fue por medio de que yo tenía trastorno bipolar. En la actualidad yo no me considero que tenga el trastorno, o puede ser que sí lo tenga, pero realmente creo que puedo manejarlo. No es como antes, que yo me desbordaba en mis emociones, y siento que en la actualidad esto es lo que más me ayudó a mí para salir del trastorno bipolar, que fue hacer esa práctica de mindfulness constantemente, de vivir en el presente. Y a mí la práctica sobre todo fue instalarme en el momento presente, pero por medio de estar observando constantemente, de ser el observador de mis emociones. Mis emociones sobre todo ya sé que todos tenemos durante el día muchas actividades, que obviamente tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer determinadas cosas, pero siempre hay que darnos un momento de respiro. Aún lo podemos hacer trabajando, pero en algún momento durante el día, si estás muy concentrado en hacer una actividad, no vas a poder hacerlo, pero tal vez te tomes cada determinado tiempo de simplemente estar un poco en silencio, tomarte un tiempo y hacerte algunas preguntas. Las preguntas son, sobre todo, ¿qué estoy sintiendo en este momento? También otra pregunta es, ¿estoy respirando? Inmediatamente vas a ver que nuestra respiración se activa y tomamos conciencia del momento presente. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de si estoy respirando o no, empieza a ponerse alerta nuestra respiración, y por medio de nuestra respiración podemos ir al presente. Entonces esa es otra situación o otra herramienta que podemos utilizar, otra pregunta. Y también otra de las preguntas es, ¿qué estoy sintiendo en este momento o qué estoy pensando en este momento? Es observar nuestros pensamientos. Nos daremos cuenta que muchas veces los pensamientos, o regularmente es así, están conectados con nuestras emociones. En mi caso, yo empecé a hacer esta práctica constantemente de llevarme al momento presente por medio primero de la respiración, tratar de estar tranquila, posteriormente empezar a respirar y hacerme la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y entonces empezaba yo a ver muchas veces que tenía un sentimiento, sobre todo de tristeza. Era muchísima tristeza. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? También otra de las cosas que yo sentía, pues el trastorno bipolar está caracterizado por una ansiedad, sobre todo, por una euforia a veces desmedida. Y yo muchas veces en eso no podía controlar mi euforia. Entonces yo, por ejemplo, a mí me daban muchísimos medicamentos,
pero la mayoría de los medicamentos eran como para activarme mucho y para tener mucho más euforia, y era lo que yo no entendía, ¿por qué me dan tantos medicamentos? Si yo ya era eufórica y me daban más medicamentos para la euforia, o sea, como para estar así más alerta. Entonces yo constantemente estaba mis pensamientos, o sea, iban al 1000 por hora todo el tiempo, yo estaba pensando así, pero desmedidamente, o sea, era ya como una ansiedad y una euforia que no podía yo detener. Y hasta en el psiquiatra me decían como que no, es que tienes que hacer más cosas, tienes que ser más activa, tienes que hacer esto. Y cuando ellos querían como que controlar mi depresión, porque sentían como que lo más difícil para mí era mi depresión cuando llegaba al punto de depresión. Sin embargo, para mí yo siento que lo peor para mí era la euforia, no tanto la depresión, porque en cuanto a depresión, finalmente estaba como un poco más, sí triste, pero un poco más tranquila. Sin embargo, cuando estaba muy eufórica no podía detener mis pensamientos y para mí eso se me hacía peor. Con la práctica de mindfulness pude empezar a detener estos pensamientos, pude empezar a estar un poco más tranquila, estar en paz y sobre todo observar estas emociones. Entonces empiezo a observar sobre todo mis pensamientos y empiezo a observar que tenía pensamientos recurrentes. Estos pensamientos recurrentes sobre todo uno de estos pensamientos eran sobre todo canciones. Estaba llena de canciones, de contenido, de cosas. Yo era una persona muy obsesiva por el conocimiento, estaba siempre leyendo, estaba tratando de aprenderme fechas, acontecimientos, o sea, todo estaba basado en aprender, a llenar mi mente de información, pero por eso estaba yo muy cansada. También al final del día también me empecé a dar cuenta que tenía muchísimas canciones en la mente. Se repetían canciones, pero esas canciones eran repetitivas, repetitivas. O sea, simplemente era una canción que agarraba a la mente y no la soltaba. En la noche estaba yo sumamente cansada, pero finalmente era por este proceso de la mente que no paraba de pensar y de lanzar información, sobre todo, que eran canciones en ese momento. Pero lo que yo me di cuenta y que era lo peor era yo sé que en esta práctica se aconseja el no juzgar, pero creo que también es parte de hacernos consciente el que yo empecé a observar un pensamiento recurrente. Ese pensamiento era, constantemente oía una voz que me decía, estoy triste, estoy triste. Entonces yo las primeras veces que empecé a observar mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, ir a mi interior, yo oía esa voz que siempre decía, estoy triste. Era como un niño o una víctima, alguien que está sufriendo en algún lugar y que constantemente está diciendo, estoy triste, estoy triste, estoy triste. Entonces ya empecé a ser consciente de ese pensamiento o de esa voz y decía, ¿y quién es quien está triste o qué? ¿Qué se escucha ahí? O sea, ya decía yo, ¿qué? O sea, ¿por qué se escucha constantemente esa voz que dice estoy triste? Entonces ya empecé a tomar conciencia de este pensamiento y empecé a decir, hay algo aquí raro, porque sobre todo yo me siento constantemente triste, pero es que yo esté triste o que sea derivado mi tristeza de ese pensamiento que constantemente está ahí. Entonces yo me empecé a dar cuenta que regularmente no era que yo estuviera triste, sino que había un pensamiento de tristeza en mi mente que se repetía como un bucle constantemente. Entonces ya hice como que la práctica de preguntarme sobre todo qué es lo que estaba sintiendo en ese momento, qué emoción estaba experimentando en ese momento. Cerraba mis ojos, respiraba y decía, ¿realmente estoy triste o tengo motivos para estar triste? Y realmente me daba cuenta que no había pensamientos de tristeza como tal o no había un motivo por el cual yo estuviera triste. O sea, era algo irreal, era algo que no era cierto, solamente era un pensamiento recurrente. Entonces me hacía esa pregunta, ¿realmente estoy triste? ¿Realmente tengo motivos para estar triste? Y al final concluía que no, o sea,
la sociedad o la vida nos ha condicionado a que por determinadas situaciones tenemos que estar tristes. Digamos que tenemos que estar tristes porque murió alguna persona, o porque no tenemos trabajo, o porque no tenemos dinero, o porque nos peleamos con alguna persona, o porque tenemos roto el corazón. Sin embargo, yo observaba y realmente no tenía ningún problema en ese momento. Entonces no tenía ningún motivo para estar triste, pero solamente era que este pensamiento ya se había apoderado de mí totalmente. Entonces constantemente me estaba diciendo que yo estaba triste y que tenía que estar triste, y eso se reflejaba en mis emociones y en mi vida. Entonces esa es la importancia del mindfulness, el empezar a ser conscientes plenamente, en poner atención a lo que está pasando en el momento presente y a lo que se está moviendo por debajo, dentro de nuestras emociones. Regularmente la mayoría de las personas somos inconscientes, creemos que somos este pensamiento, nos identificamos con las circunstancias, con estas emociones, pero no vemos la raíz, ni tampoco vemos por qué surge, a raíz de qué. No somos unas personas conscientes que vivimos realmente en el momento presente. Vivimos del pasado y del futuro, y también de otras cosas que no es lo que nosotros somos. Entonces, para mí la importancia del mindfulness es empezar a tomar conciencia de nuestra vida y a tomar las riendas de nuestra felicidad, porque podemos ser felices, pero no vamos a ser felices si nosotros no tomamos primero conciencia de todos esos emergeres que van surgiendo y que nos van haciendo cada día más infelices. Entonces, este video es una introducción a lo que podemos llegar a hacer por medio del mindfulness, y creo que hay muchas formas de aplicarlo. También hay muchos ejercicios y también hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, pero si nosotros lo queremos hacer, este es, primero que nada, personas que realmente estén interesadas en empezar a erradicar todo ese tipo de situaciones y a tomar las riendas de su vida y de su felicidad. Si estás interesado en conocer un poco más de mindfulness, o si ya tú la practicas, si ya practicas mindfulness, te pido que dejes algún comentario y en algún video hablaré un poco más sobre esto.